Hola, mucho gusto. Ahora sí, ya, mucho gusto, un placer Hola, saludarles profe. nuevamente. Hola, Hola, profe, buenas noches. hola, ¿cómo están? Ya, espero se encuentren súper bien. Ya, Hola, me pude conectar. qué bueno, Jovita, Hola, súper. Ya, profe. yo sé que puede haber Hola, alguna profe, dificultad, buenas noches. en cuanto a Profe, conexión. ¿Sí? soy Andrea. Andrea, dígame. Hola, buenas Hola, tardes. Mire, qué bueno que, bueno, seguimos con usted. Eh, Antes de empezar, quisiera preguntarle sobre la evaluación de las calificaciones. ya, Eh, bueno, no me aparece, bueno, recién cuando hice la prueba el sábado, no pude hacerla ya, antes. eh, Estuve, se le fue la señal. si bien no quedé conforme con la nota, y Ya, estuve revisando mis módulos anteriores, módulo inspector, de convivencia escolar, ¿ya? ujú, Y lo más curioso que me profesora. aparece, por ejemplo, en la de usted no me aparece como ver em, cuáles preguntas estuvieron incorrectas, por decirlo así, Ya, eh, porque por ejemplo, en el rol del inspector, la ujú, revisé recién ahora, no me había ya, tomado mucho asunto. Y había una pregunta con respecto que, que yo estoy segura que no sé si será mi computador, no sé ya, si algo, no sé, porque hay una pregunta en el rol del inspector que nos preguntaba si acaso el establecimiento obligaba a los padres a comprar los útiles escolares ya, de cierta marca. ujú, ¿Me entiendes? Y eso es sí. incorrecto, y a mí me parece como que yo puse que sí obligaban. Entonces, igual yo ¿cuál se llama? Bueno, yo explicaba acá a mis hijos, yo les decía, yo nunca respondí a esa pregunta. O sea, yo no di hay una, como le dijera yo, como que se marcó una alternativa incorrecta. Yo Andrea, no, y en cuanto ¿cuál se llama? A su módulo, ujú, no sé cuánto es la escala que usted usa. ya. Eh, Andrea, disculpa que te interrumpa, sí, pero claro, en este sí, momento, ya cuando la evaluación está abierta para poder rendirse, no es posible revisarla. Ya por lo tanto, como la plataforma se ya, cerró el día sábado en la tarde, desde ahí en ajá, adelante es posible revisar respuesta por respuesta. ¿Ya? Por lo tanto, ya, te sugiero que puedas ingresar ya, a la plataforma nuevamente y me compartas ya, por el chat privado, me ya, compartas en qué pregunta sí, surge la duda, si es que se completó o no se completó, para que lo claro, podamos revisar. claro. Y lo otro que, claro, siento también como que si bien uno estudia, bueno, de lo que usted nos enseña Ujú, y de lo que uno va tomando apuntes y las guías, entonces a veces siento como que cierta pregunta, ya, ujú, está cierta pregunta y después como que la alternativa hubiera como una verdadera y una falsa a la ya, vez y uno aprieta esa y después sale mala. ya, Así como que los veo, porque igual, claro, no tengo malas notas, pero no era lo que yo me esperaba. Igual que con el ujú, profe Ítalo también me pasó y recién vengo como ahora, bueno, ese día no me dejó revisar lo suyo ujú, y revisé lo del inspector de del primer módulo y después del tío, o sea, del profe Ítalo. Y ya, sí, habían hartas cosas o sea, habían respuestas como que, que era imposible que yo las marcara incorrectas, porque hablaban, ponte usted, cuál es la verdadera, cuál es la falsa, y ya, sobre todo esa de los útiles escolares, entonces igual fueron cosas que a mí ujú, igual me quedaron súper grabadas. Entonces ya, igual, eh, para mí, yo, o sea, encuentro, no sé si será el compu, mi hijo me dice pues que también, bueno, igual es viejito mi computador, pero no sé si,
¿Tendrá algo que Puede ver con el, ser por temas de señal, a veces ocurre que se claro, registra no alguna sé, respuesta. Sí, ha eh, ocurrido, ah, a muy pocas personas le ha ocurrido algún tema así o que se les cierra la sí, evaluación. Ya, pero ha ocurrido sí, un par de veces, pero ha sí, sido por temas súper puntuales y en ese sentido no se registra ninguna respuesta. Ya no hay respuesta. Por ya, eso la indicación es que por ya, favor puedas verificar qué pregunta es puntualmente ya, y yo tengo acceso a ya, verificar, ¿cierto? ya, Si el tiempo de conexión total, ya si hay registrada efectivamente una ya, respuesta o si la pregunta tenía algún error de redacción. Ya, personalmente las claro, evaluaciones del módulo anterior ya estaban ¿eh? predeterminadas, ya venían de acuerdo Ya, al programa. ya, Entonces, si hay alguna ok, diferencia, la puedo verificar, ¿cierto? Y como decía, no fueron realizadas completamente por mí ese tipo de evaluaciones. Ya, las de este módulo sí ya, son redactadas, ¿cierto? Las redacté al ya, 100%, ya, para que evitar que hubieran ese ya, tipo de diferencias. ¿Ya? Así que, ya, ya, Andrea, por favor, envíame ya, la captura, ¿cierto?, de la pregunta como tal, para que la podamos revisar. Y yo, bueno, voy a tratar ya, de revisarlo lo antes posible. sí, Eso se puede ver. bueno, ya, profesora, muchas gracias, De nada. muchas gracias. Mm, Ya. Y ahora mm, sí, ¿cierto? Vamos a continuar. Como ya les había anticipado, ¿cierto? Ahora corresponde el módulo de educación inclusiva. Ya. Este módulo, a diferencia del anterior, ya tiene un poquito más de lectura. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente las primeras partes del módulo vamos a ver lo que es la introducción, ¿cierto? Lo que es el concepto de educación inclusiva, los principios y los valores fundamentales. Ya vamos a ver, ¿cierto? En qué se basó, ¿cierto? En cuáles son los principios para llegar a lo que hoy conocemos como educación inclusiva. ¿Y qué es lo que significa, cierto? Esto no fue algo que nació, ¿cierto?, de la noche a la mañana, hubieron ciertas necesidades que se encontraron a nivel internacional. Ya es lo que llevó, ¿cierto?, a nuestro país a también, ¿cierto?, comenzar a trabajar primeramente la integración educativa y ya hoy en día hablar de inclusión. El módulo 2 les anticipo enseguida, ya va a ser sobre el marco legal, políticas públicas, ya, y la historia de la educación inclusiva en Chile. Eso lo vamos a ver el día jueves. Ya. Es importante que la estructura de este módulo es similar al del anterior en cuanto a los contenidos, ¿cierto? Son dos clases, una evaluación. Ya las evaluaciones, claro, ahora no, nos ajustamos, ¿cierto? Al cronograma que teníamos previamente. ¿Por qué? Porque los días jueves quedaría la evaluación. La vez anterior, ¿cierto? Hubo un cambio porque hubo una clase que no se realizó porque había un feriado. ¿Ya? Y la clase anterior, lamentablemente, tuve que suspenderla porque me encontraba sin voz. Ya, así de extremo es que, ¿cierto? Estaba muy imposibilitada para poder dar la clase porque tenía muchos problemas a la garganta. Entonces, ahora, ¿cierto? Se ajustó este cronograma y nuevamente volvemos a la clase del día martes, la clase del día jueves y las evaluaciones quedarían nuevamente para los jueves a las 9:30, ¿cierto? El mismo sistema que se tenía previamente. Cuando exista alguna clase que no se va a realizar, ¿cierto? Se va a avisar con anticipación, a lo antes posible, a menos que fuese algún tema muy puntual, ¿cierto? Que, por ejemplo, que no lo quiero decir porque puede ocurrir. Ya, como estamos con este frente de mal clima, por ejemplo, se me corta la luz a último momento. Ya, eso sería un motivo totalmente de fuerza mayor, ¿cierto? Por el cual se suspendería la clase de un momento a otro. Ya, pero en otro tipo de situaciones,
Se intenta avisar con anticipación si es que se suspende alguna clase. ¿Ya? Y bueno, debido a este frente de mal tiempo, pudiese ocurrir que en algún momento, ¿cierto?, hubiese algún problema de conexión que fuese como muy grande, que afectase a gran parte del curso o que me afectara a mí. En este momento, afortunadamente, no es el caso, pero puede ocurrir. Ya, sobre todo donde me encuentro yo en este momento, hay un clima horrible afuera, pero no ha ocurrido, ¿cierto? Lo que les acabo de comentar, que no lo quiero decir mucho porque uno nunca sabe, puede ocurrir, ya como les había dicho. Ya. Dicho lo anterior, como decíamos, el mismo sistema, al final del módulo van a tener la posibilidad de rendir pruebas atrasadas, eso continúa, ya se da este plazo para que ustedes rindan nuevamente si es que les faltó alguna evaluación. Oh, Danisa, ya sí, comprendo. Yo sé que hay varias personas que están con problemas de conexión, ya, pero lo importante, bueno, de todas formas la clase queda grabada, pero si ocurre que de repente se desconectan de un momento a otro, o tienen problemas de conexión, que estén, ¿cierto?, que lo puedan escribir en el chat igual. Ya, entonces, ¿cierto? La modalidad continúa siendo la misma, son 8 clases en total, se pronostica que finalizaríamos el día 4 del próximo mes, sería el cierre de todo el módulo. En cuanto a las asistencias, como siempre, les recomiendo estarlas revisando constantemente. Si existe alguna diferencia, ya me lo hagan saber a la brevedad. Ya, comenzamos. Como les había dicho, ¿cierto? Ya pueden haber revisado este nuevo material. Ya es harto material para leer. Y en cuanto a las evaluaciones, ya les comento enseguida que será esta estructura nuevamente de alternativas y la recomendación es solamente leerlas con bastante atención, ¿ya? Es más que nada eso, como este módulo es más lectura, ¿cierto? El tema de las evaluaciones igual tienen un pequeños textos, ya son cortitos, ya para que lo puedan revisar con tiempo y hora y media por cada una de las evaluaciones, tiempo suficiente. Mira, sobre la introducción a la educación inclusiva, conceptos, principios, valores fundamentales de esta educación inclusiva, nos encontramos con que se puede entender esta educación como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Previamente, anterior, ¿cierto?, a este concepto de educación inclusiva, se hablaba de los primeros conceptos, los primeros cimientos de integración educativa. Eso yo creo que lo escuchamos bastante, pero aún así, si miramos un poquito más atrás, ¿cierto? Se veía mucho que había muchos temas de personas que tenían dificultades para acceder a la educación. ¿Por qué? Porque el sistema, para empezar, para ingresar a un sistema educativo, ¿cierto? Había que postular, la postulación era de manera presencial, ¿cierto? Y si uno no contaba con ciertos requisitos para poder ingresar a un establecimiento educacional, por ejemplo, mis notas eran muy bajas, tenía anotaciones negativas o ¿cierto? Tenía alguna situación de discapacidad, es probable que el establecimiento educacional me dejase fuera del proceso educativo. Ya no me asignara un cupo o me quedaba en lista de espera. Así era previamente el sistema de ingreso al sistema escolar. Había que postular, ¿cierto? Y habían que hacer filas, no sé si recuerdan eso. Entonces, ¿cierto? Lo que se busca a través de esta educación es que sea el sistema educativo quien identifica y responda a todas las necesidades de sus estudiantes. No es que los estudiantes tengan que adaptarse al sistema educativo como se veía previamente, sino que ahora, bajo esta mirada, ¿cierto? El sistema educativo tiene que dar cabida, ¿cierto? A toda esta, tiene que darnos, ¿cierto? Acceso al aprendizaje, ¿cierto? Independiente de nuestras características, de nuestra cultura, ya nos tiene que dar ese espacio. Dicha inclusión se basa en el principio, ¿cierto?, de que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos.
¿ya? Y deben ser, ¿cierto?, estos sistemas educativos los que están diseñados y los programas educativos puestos en marcha teniendo en cuenta la amplia diversidad de características y necesidades. Bajo esta mirada se reconoce que todos vamos a ser muy distintos. Como hablábamos en el módulo anterior, nuestras características nunca van a ser iguales, independientes. Si yo tengo la misma edad de mi compañero, si somos incluso vecinos, nos criamos casi juntos, ya tenemos la misma edad, pertenecemos al mismo círculo, pero las formas en que nosotros aprendemos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, aunque no tenga ningún diagnóstico de base, puede ser que yo tenga mayor facilidad con aprender, ¿cierto? A través de trabajos en grupo. Conversando con mis compañeros, yo aprendo mucho mejor y voy reforzando el contenido. Pero mi compañero puede ser que aprenda mucho mejor solamente escuchando lo que dice el profesor adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Este sistema educativo tiene que estar al tanto y tener metodologías que vayan acorde a todos nuestros niños. Ya no solamente cerrarse en un solo sistema, que era antiguamente este tipo de educación donde el profesor se paraba adelante, ¿cierto? Y exponía su clase, por ejemplo. ¿Ya? Y, ¿cierto? Como decía, el establecimiento es quien tiene que adaptarse para responder a todas estas necesidades que se vayan dando de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿cierto? El establecimiento debe dar respuesta a toda la gama de necesidades que puedan surgir. Voy a correrme un poquitito para poder visualizar. A toda la cantidad de necesidades que puedan existir, tanto en el contexto escolar como extraescolar. Ya, no solamente se considera que esta educación inclusiva debe trabajarse dentro del aula, sino que debe ir mucho más allá, apuntar, ¿cierto?, a toda la comunidad educativa y también, ¿cierto?, desarrollarse dentro de talleres extraprogramáticos que puedan realizar otro tipo de actividades de esparcimiento dentro del establecimiento educativo que también tengan esta mirada de atender esas necesidades. Por lo tanto, ¿cierto?, esta escuela inclusiva debe garantizar a todos los alumnos el acceso a una cultura común que les proporcione, ¿cierto?, una capacitación y formación básica. Asegurarnos la educación básica para todos. Cualquier grupo de alumnos, incluso de la misma edad, ¿cierto?, de la misma etapa, va a tener siempre estas diferencias en cuanto al origen social, cultural, económico, religión. También van a ser distintas las condiciones físicas, psicológicas, y los ritmos de aprendizaje van a ser muy variados dentro de un aula. Ya, por ejemplo, si tenemos un tercero básico, pensamos en los más pequeñitos, ya, en tercero, cuarto básico, ya puede haber niños que, ya, son tres niños que tienen mucha facilidad para entender las matemáticas, ya, son muy rápidos y ellos terminan siempre primero todas sus actividades y después se aburren, ya, se aburren enormemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tampoco es que los dejemos, ¿cierto? Ahí solamente que utilicen el celular o que hagan cualquier otra cosa. Ya, por otro lado, tenemos a los otros niños que tienen mucha dificultad en comprender estos conceptos más básicos de la matemática. Ya están súper atrasados, ya respecto a estos niños que van demasiado avanzados. ¿Qué hacemos para nivelar, ¿cierto? Para tomar en cuenta estos estilos de aprendizaje, que algunos son mucho más rápidos que otros? Ya, una estrategia sería entregar otras tareas a los niños que van más avanzados, a entregar otro tipo de guías, ¿ya? Y que ellos también puedan apoyar a sus compañeros que van mucho más atrasados, ¿ya? Por ejemplo, si realizamos una actividad que sea mucho más acorde, ya nuestros niños van muy atrasados en los contenidos, tienen mucha dificultad, les hemos estado enseñando las matemáticas en la pizarra. Ya, quizás una estrategia de educación inclusiva sería que en vez de solo enseñarles en la pizarra, realicemos algún tipo de taller en conjunto. Ya vamos a hacerlo a través de juego. Ya vamos a utilizar la matemática como juego, vamos a crear un negocio, ya un pequeño supermercado, por ejemplo, donde vamos a trabajar el dinero y a través de eso vamos a aprender los contenidos de esta unidad.
Ya, entonces, ¿cierto? Podemos poner a apoyarnos también a los compañeros que van más avanzados. Ya, así, ¿cierto? Vamos a hacer que nuestros compañeros que tienen mayor dificultad van a lograr comprender los contenidos más complejos. Nuestros compañeros que ya comprenden estos conceptos y se aburren en el aula, ya que están dejando de participar, van a apoyar, ¿cierto? Van a ser la base de nuestro proyecto que estamos haciendo de crear este mini supermercado ficticio, ¿ya? Y a la vez van a apoyar a sus compañeros, ¿ya? ¿Y qué estamos logrando? Que es cierto, este sistema educativo se adaptó, ¿cierto?, a la necesidad que existía de que nuestros compañeros, ¿cierto?, pudiesen comprender estos conceptos, que los otros estudiantes pudiesen, ¿cierto?, mantenerse realizando actividades y que todos participen dentro del aula. Ya, ese tipo de estrategias se contemplan dentro de la educación inclusiva. Ya, la escuela, ¿cierto?, tiene que aceptar esa diversidad y proponer una intervención educativa, perdón, en la que sea posible un desarrollo óptimo de todos los alumnos y alumnas. El desarrollo, como decía Vygotsky, no consiste en la socialización de las personas, sino en la individualización. Ya, este autor es un psicólogo ruso reconocido por sus teorías sobre el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Su obra más importante destaca la importancia del entorno social y cultural en el desarrollo de las habilidades, ¿cierto?, cognitivas que van a favorecer el aprendizaje. Ya, Vygotsky nos decía que el proceso de aprendizaje, ya, va a ser un constructo social. Ya, todos los niños, independientes de las capacidades que ellos posean, pueden beneficiarse, ¿cierto? Primeramente, participando, ¿cierto?, en algún tipo de actividad que competa, ¿cierto?, que incluya a todas las personas de la comunidad. Ya, no solamente, si bien, ¿cierto?, todos partimos, ¿cierto?, siendo personas individuales, en algún momento de todo el proceso vamos a compartir también con otras personas. Y es ese compartir en esta comunidad, ¿cierto?, lo que va a lograr que nosotros fomentemos la habilidad de aprender. Ya, esto va a apuntar directamente, ¿cierto?, a que dentro de esta educación inclusiva se apunta también a este trabajo en conjunto. Ya, no solamente tareas individuales como se realizaba en modelos anteriores. Es deseable que estas estrategias a utilizar forman parte de la planificación institucional a través de su expresión en los proyectos educativos institucionales, planes de mejoramiento educativo, reglamentos internos y los protocolos y estrategias institucionales, como protocolos de retención de embarazadas, protocolos de admisión de estudiantes nuevos, estrategias de planificación. Ya. Este tipo de estrategia, ya que se van a utilizar para que nuestro establecimiento logre la educación inclusiva, debe también contemplarse dentro de la planificación de las instituciones. Ya podemos tener algún profesor, algún docente que de forma autónoma se capacitó y tiene mucho conocimiento en cuanto a estrategias que podemos utilizar si pensamos en nuestros estudiantes que tienen alguna discapacidad de física, por ejemplo, ¿ya? O cognitiva. Ya, nuestro estudiante tiene algunas diferencias que pueden ser muy marcadas respecto a sus compañeros en cuanto ¿cierto?, a poder aprender algún contenido específico y lo va a implementar ya en ese curso, pero va a tener dificultades porque el establecimiento no está brindando los materiales, ¿cierto?, para poder realizar esas adaptaciones para ese estudiante. Ya, por lo tanto, ¿cierto?, se busca que no solamente sea una persona de todo el equipo de trabajo, ¿cierto?, de esta comunidad educativa,
quien realice toda una intervención, ¿cierto? Para una persona, para una sola persona, sino que todas las estrategias que se vayan a utilizar apunten, por ejemplo, al curso de este pequeño, a que también los demás profesionales sean partícipes de lo que se va a hacer, ya que también se realicen actividades en conjunto, por ejemplo, con niños que sean de otros cursos, ya niños que sean más grandes, por ejemplo, con los más chiquititos, hacer algún proyecto en conjunto donde todos se van a beneficiar porque van a además de conocer todo lo que es parte de las asignaturas como tal, también se van a beneficiar porque van a trabajar la participación social, cierto trabajo cooperativo con otros niños. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca que no solo se trabaje, que una persona trabaje de manera individual. La educación inclusiva busca que toda la comunidad ya marche hacia el objetivo que es que todos nuestros estudiantes puedan participar. Ya no solamente que sea uno o dos, ya que todo el colegio, todas las personas que se desempeñen en el establecimiento, también los padres, ya sean implicados en lo que se está trabajando. Ya si hablamos, por ejemplo, de protocolos de admisión de estudiantes nuevos, ya garantizar que las políticas de admisión del colegio no discriminen, por ejemplo, por pertenecer a alguna raza, por pertenecer a alguna religión, por tener alguna situación de discapacidad. Ya, también, por ejemplo, si nuestros estudiantes, si hablábamos anteriormente, habían colegios que nos cobraban, ¿cierto?, por pertenecer a él. Se busca que a través de esta escuela inclusiva no se realice ese tipo de acciones, ¿cierto? Que finalmente lograban que nuestros estudiantes no ingresaran al establecimiento. Ya también, ¿cierto? Otra estrategia que se utiliza mucho, ya es este acompañamiento en la implementación del currículo, que igual lo vamos a ver en un módulo más adelante. Desde la escuela inclusiva se busca que, o sea, se puede, bueno, todos conocemos o la mayor parte de nosotros conoce o ha trabajado en algún momento, estando en educación básica o en educación media, hemos trabajado con este currículum nacional, que es el documento oficial, ¿cierto? Que trae todos los objetivos y las estrategias que se debiesen, bueno, todos los objetivos que se debiesen cumplir por cada periodo educativo. Por ejemplo, los estudiantes de quinto básico deben, ¿cierto?, conocer las fracciones, ya todo ese tipo de contenido en este semestre. Ya ese es el currículum nacional. Tiene todo lo que tenemos que trabajar durante un semestre, los logros que se deben alcanzar. Desde el enfoque de educación inclusiva también se trabaja con este currículum, ¿cierto?, con todas las asignaturas habidas y por haber. Pero, se, pero también establece que se puede realizar adaptación en cuanto a la metodología que se emplee para poder trabajar cierto contenido, ya que no sea tan rígido. Ya anteriormente podíamos ver que el currículum nacional se entregaba como tal. Ya, todo lo que era prueba, por ejemplo, era una prueba escrita, ¿cierto? Donde los niños, ¿cierto? Se medía que eh, bienvenida Daniela, donde se veía que todos nuestros niños, ¿cierto?, estuvieran, si tenían las buenas notas para pasar de curso, significa que aprendieron todo el contenido. Ya, pero acá también se contemplan estrategias para poder, ¿cierto?, modificar este currículum. Previamente les había comentado que existen adecuaciones que se realizan para estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial. Por ejemplo, hay adaptaciones en cuanto a la exigencia de las evaluaciones. Ya eso está contemplado y está arreglado también por la norma de educación chilena. Que, por ejemplo, nuestros estudiantes que están en un curso, ya que tienen una evaluación de tantas preguntas, ¿cierto? Y que se le exige un 90%, ¿ya? Para poder aprobar esa asignatura o esa prueba.
Ya, pero ahí existen protocolos dentro de los mismos establecimientos donde establece que a este estudiante que tiene alguna necesidad educativa especial por alguna condición específica, algún diagnóstico, o pertenece al programa PIE, ya no se le va a exigir ese 90% para esa evaluación, sino que se le va a exigir un 60%. Por ejemplo, se van a eliminar algunas preguntas. Ya, eso es legal, se puede hacer, los establecimientos pueden tomar ese tipo de acciones. Se adecúan a veces quitándole preguntas, claro. Correcto, Cecilia, se adecúan las evaluaciones para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Existe esa posibilidad, ya, y eso está contemplado dentro de esta mirada, de este enfoque que tiene la educación hoy en día, o que debiese tener. Ya estamos hablando, ¿cierto?, de este año, de lo que ya debiésemos estar viendo todos, ¿cierto? Como nos comenta Cecilia, el adecuar, ¿cierto?, las preguntas de una evaluación, haciéndolas más corta para nuestros estudiantes, es algo que legalmente se puede llevar a cabo, ¿ya? Pero va a depender también, ¿cierto?, de nuestro establecimiento, de cómo se evalúan estas necesidades educativas. Eso igual lo vamos a ver con detalle más adelante, yo ahora solo lo voy a mencionar, de todas las adecuaciones que se pueden hacer en cuanto a la entrega de contenidos, está contemplada por la ley. Claro, sí, muy bien, Cecilia. Gracias por comentarme ese punto, se me estaba yendo. Sí, Cecilia nos comenta que en las disertaciones le da la opción de darla solo al profesor. Ya puede ocurrir que tengamos estudiantes que requieren algún tipo de adecuación para la entrega, ¿cierto?, de sus evaluaciones, para evaluar, ¿cierto?, los contenidos, para entregar algún tipo de presentación o para realizar algún tipo de prueba. Ya, además de, por ejemplo, quitar exigencia en cuanto a la cantidad de preguntas, también otra estrategia que se puede utilizar en cuanto a la implementación del currículo es que si nuestro estudiante tiene muchas dificultades, por ejemplo, emocionales o tiene alguna dificultad, por ejemplo, vamos a poner un caso de algún estudiante que tenga algún diagnóstico, ya, vamos a tomarse el tiro el módulo anterior, ya que tenga autismo. Ya puede ser que para él, ¿cierto? Por el hecho de sus características propias, le haga muy difícil el poder, ¿cierto?, disertar, a pararse al frente de este curso, que haya mucha gente, ¿cierto? Estamos hablando de un curso ya de 30 personas. Ya para nuestro estudiante va a ser tremendamente difícil. Quizás nuestro estudiante conoce todo este contenido, ya sabe muy bien al revés y al derecho toda la materia. Ya estudió, ¿cierto? Preparó su presentación y todo. Pero al momento de rendirla, ¿qué lo va a limitar? El tener que enfrentarse, ¿cierto?, a toda esta gente que está ahí. En ese caso, es posible darle la posibilidad de que pueda rendirlo solamente en un espacio, ¿cierto?, más privado, ¿cierto?, donde no esté el resto del estudiante, rendirla solo al profesor, quien es finalmente quien lo va a evaluar. Esa es una adaptación y una estrategia súper buena que nos comentaba Cecilia también. Los estudiantes tienen esa posibilidad, ¿cierto? Se puede realizar ese tipo de adecuaciones para ese tipo de situaciones, ya que no sea, ¿cierto?, que se tenga que parar al frente de todo el curso y realizar su evaluación, porque puede ser que esa misma ansiedad que le genera el momento haga que nuestro estudiante no realice correctamente su presentación o, solamente, o termine en una situación de desregulación. No sabemos qué puede pasar. Ya puede ser que esté tan nervioso nuestro estudiante que termine diciendo otras cosas que no corresponden o tartamudee, se pueden dar muchas situaciones. Pero nuestro compañero, ¿cierto?, sabía toda la materia. Entonces, si lo realiza solamente con el profesor, en un ambiente mucho más tranquilo o con menos personas, ya se va a desenvolver muy bien. Y vamos a comprender, ¿cierto?, que si realmente sí maneja todo el contenido, nos va a presentar, ¿cierto?, nos va a dar todos los argumentos, nos va a responder las preguntas y todo. Ahí, ¿cierto? Es el establecimiento quien les dio, ¿cierto?, la herramienta para que nuestro estudiante pueda entregarnos, ¿cierto?, la información de otro modo, ¿ya? Y claramente vamos a evaluar lo que sabe, ¿ya? No la situación como tal. ¿Ya? Ese es un tipo de adaptación. También si nuestro estudiante tiene dificultad para realizar una prueba escrita, se puede hacer de manera oral o podemos hacerlo de distintas formas. Y es igual, como decía, lo vamos a ver más adelante con mayor detalle.
para que lo tengamos más claro, qué situaciones se pueden dar, por ejemplo. Y acá nos vamos a lo que son los fundamentos internacionales. Fundamentos internacionales, ¿cierto? Que han llevado a que hoy estemos hablando de educación inclusiva en nuestro país. Como les había comentado previamente, hay muchos cimientos, ¿cierto? Que han llevado a que hoy en día estemos hablando de educación inclusiva y han habido muchos cambios en no tantos años. Ya, si miramos hacia atrás y vemos, por ejemplo, la educación que se entregaba en los 90, ya había mucha discriminación, ¿cierto? Y si pensamos en los 90, no fue hace tanto tiempo. Eso igual nosotros lo tenemos como bien fresquito todavía en la mente. Ya, entonces, sabemos que ocurrían muchos temas de discriminación, ¿cierto? La sociedad era distinta también. Ya, hoy en día se busca que esta misma inclusión, ¿cierto? Que nuestros estudiantes con alguna necesidad educativa especial pueda compartir un aula común con un estudiante que no presenta algún diagnóstico como tal, ya va a favorecer también a que nuestra generación futura ya tenga mayores herramientas, tenga una mayor comprensión, ¿cierto?, de que estamos tratando con personas que son iguales a nosotros. Anteriormente había mucha discriminación también porque de partida los establecimientos educacionales negaban la entrada de estos estudiantes con alguna situación, ¿cierto?, que fuese distinta a lo que a los estudiantes modelos, ¿cierto?, que se adaptaban mucho a este currículum estandarizado, a este modelo de enseñanza. La misma sociedad, ¿cierto?, negaba que pudiésemos compartir, ¿cierto?, personas con algún tipo de necesidad educativa especial o con alguna discapacidad, que pudiese compartir una aula común con otro estudiante que no la tenía. Ya cuando se crea la incorporación de los estudiantes con necesidades educativas especiales a un aula regular, ya, para contextualizar, existen dos sistemas en nuestro país, que es educación especial y educación regular. Educación regular vamos a entender, ¿cierto?, que es todo el establecimiento educacional tradicional, que tiene o no tiene programa PIE, puede ser particular, puede ser municipal, particular subvencionado. Y la educación especial es quien atiende, ¿cierto? Quien atiende a las personas que tengan alguna situación de discapacidad, ¿cierto? Algún diagnóstico de base que dificulte, ¿cierto?, que pueda adaptarse a un aula común o un aula regular. Ya, eso para dejarlo claro desde ahora. Bueno, vamos, como decía, lo vamos a ir viendo, desarrollando más adelante. Sobre estos fundamentos internacionales, si voy muy rápido me avisan, pero vale es harto contenido, pero la idea es que es como un poquito contextualizando lo que se viene más adelante también para algunas cosas que las vamos a explicar y las vamos a ver de lleno. Por ejemplo, el programa PIE lo vamos a ver más adelante en una clase que es casi aparte para eso, ¿ya? Porque, y lo de las necesidades educativas también lo vamos a ver aparte, que es amplio, ¿ya? Pero acá solamente lo nombro y, como decía, eso lo veremos más adelante para lo que es evaluación como tal, con los contenidos, ¿cierto?, del texto y algunas cositas puntuales que vamos nombrando sobre esos puntos específicos, para que no haya confusión. Esta educación inclusiva se fomenta en las directrices, ¿cierto?, que recogen diferentes legislaciones, encuentros o congresos internacionales sobre temas educativos y acá es muy importante, los derechos humanos. Ya la mayoría o la totalidad, ¿cierto?, de estos tratados, legislaciones o encuentros internacionales recogen como eje principal lo que es la protección de los derechos humanos y nombran a la educación como un derecho humano básico. Ya todos tenemos este derecho, ¿cierto?, a tener una educación. Acá se nombra como educación básica.
El primero de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya en 1948. Ya es bastante lejano, ¿cierto? Pasó hace bastante tiempo. Se defiende que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Ya, esto claramente derechos humanos. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales a través, ¿cierto? De este principio, de los principios de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Se crearon políticas de admisión que fuesen no discriminatorias. Se basan en los principios de igualdad, en dignidad y derechos. Por lo tanto, el colegio, ¿cierto? No debe establecer políticas de admisión, ¿cierto?, que discriminen o que segreguen al estudiante por ninguna circunstancia, ni por la raza, ni origen étnico, discapacidad o cualquier otra condición. Cuando existe este tipo de tratados, ya, por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, los países, ¿cierto?, asisten, están al tanto de todos los puntos, ¿cierto?, importantes de este tipo de declaraciones o convenciones. Ya cuando un país ratifica, ¿cierto?, se adhiere a este tratado, debe cumplir con ciertas exigencias, ¿cierto?, que las dispone la misma declaración. Por lo tanto, si este tratado nos hablaba, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades, de que la admisión no fuese discriminadora, el país que ratifica, en este caso Chile, se adhiere a esos puntos y comienza a trabajar a través de políticas, a través de nuevas leyes, para que el país, ¿cierto?, vaya en pro de esa declaración o de ese tratado. Por eso lo nombro acá, porque Chile, ¿cierto?, ratificó, ¿cierto?, estaba de acuerdo y firmó también este tratado, esta declaración, para comenzar a trabajar en esos puntos que eran relevantes, ¿cierto?, que eran los más, bueno, acá no voy a nombrar algunos, son muchos, ya, pero solamente el dar, ¿cierto?, un trato justo, equitativo a las personas, que sea independiente de las características que tengan, ¿cierto?, que el país, ¿cierto?, ampare que todas las personas tienen igualdad de oportunidades y dignidad, ¿cierto?, que se cuide esa dignidad, que no se discrimine ni se deje fuera del sistema educativo. Eso fue como el eje principal. Ya lo que Chile aceptó, ¿cierto? Aceptó y dijo, ya, voy a trabajar en estos puntos. El cómo lo hizo después, lo vamos a ver mañana. El cómo lo comenzó a trabajar, el cómo fue avanzando, lo vamos a ver mañana, perdón, el jueves. Entonces, ¿cierto? A través de primera declaración universal, ya se trabajó, ¿cierto? El que se cuidaran estos derechos humanos, que se trabajara para favorecer la igualdad de oportunidades. Ya, primeramente, eso fue una primera mirada. Ya, entregar educación de una manera mucho más accesible que como se realizaba previamente. Ya, no les vamos a negar el acceso a las personas porque tengan alguna discapacidad, ya que eso no sea un impedimento. Posteriormente, en 1989, ya existió la Convención sobre los Derechos de la Infancia. ¿Qué nos dice? Señala, ¿cierto?, esta obligación y compromiso de los estados con la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. Acá, ¿cierto? Bueno, lo que aparece acá en rojo está tomado tal cual de la bibliografía. Ya, las palabras, ¿cierto?, que se utilizan acá, ¿cierto?, son palabras que ya no están tan actualizadas porque ahora, ¿cierto?, hablamos en un lenguaje que también es mucho más inclusivo. Pero en ese momento se dijo en esa convención que los estados reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa en la sociedad.
Ya, como decía, hablamos de palabras que se utilizaban, ¿cierto?, en el momento en que se realizó esa convención. Nos dice que los niños que tengan alguna situación de discapacidad tienen igual derecho a disfrutar de una vida plena, ya, las condiciones que le aseguren una dignidad, ¿cierto? Y faciliten su participación activa en un contexto comunitario. En resumen, ¿cierto? A través de la ratificación a este tratado sobre los derechos de la infancia, nuestro país, ¿cierto?, busca asegurar, ya se compromete a asegurar, garantizar, ¿cierto?, que todos los niños que tengan alguna situación de discapacidad tengan acceso, ¿cierto?, a una vida digna, con el apoyo adecuado para su desarrollo y participación en la sociedad. Ya no se le va a dejar fuera de ¿cierto?, algún tipo perdón, no se le va a dejar fuera, por ejemplo, el tener una educación de calidad, independiente de si tiene alguna situación de discapacidad. Ya va apuntado también a lo que señalaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero acá es mucho más específico, ¿ya? Y nos habla derechamente de los niños. Por otro lado, posteriormente, tenemos esta declaración en Salamanca, ¿ya? Y marco de acción sobre necesidades educativas especiales. Esto es en el año 94. Se establece el principio de educación inclusiva como marco global. Y acá dice educación inclusiva, pero en ese tiempo, solo para que lo conozcan, no lo consideren para fines evaluativos. Para fines evaluativos se pregunta todo como aparece en el documento. Ya, pero en ese tiempo, en el 94, no se hablaba aún de inclusión, sino que se hablaba de integración, la integración educativa. Ya, pero el concepto de integración se quedó un poquito corto. ¿Por qué? Porque la integración que se trabajaba en esos años era, por ejemplo, que nuestro niño con alguna situación de discapacidad se integrara a una escuela regular. Ya, nuestro niño llegaba al colegio, se integraba a un aula común con otros niños que no tenían alguna situación de discapacidad, ya, y se brindaban algunos apoyos para que nuestro niño participara en el aula, pero no existía una capacitación al 100% para nuestros profesionales, aún el tema, ¿cierto?, no estaba tan normado. Se buscaba que nuestro niño se adaptara al colegio. ¿Cómo nosotros podíamos brindar? Quizá un tipo de rampa, si que usaba alguna silla de ruedas. Dentro del aula, si nuestro niño, por ejemplo, no podía recortar, nosotros se lo recortábamos. Ya, pero no aseguraba realmente, ¿cierto?, lo que es pertenecer al grupo. Nuestro niño podía pertenecer al colegio, efectivamente, también se iban a desarrollar algunas acciones para que nuestro niño progresara en el sistema educativo, pero no iban a ser tan acordes a como lo que se busca hoy. Hoy se busca la igualdad de oportunidades. Anteriormente era que nuestro niño se adaptara al colegio. Ahora es el colegio quien tiene que estar preparado para atender necesidades. Ya, antes nuestro niño que llegaba al colegio, ¿cierto? Era él quien se adaptaba, se le entregaban algunos apoyos, pero hasta ahí llegaba el establecimiento. Ya, tiene la matrícula, ya tiene un cupo en este curso, ya tiene un profesor que tiene algún conocimiento sobre la temática, ya, y en caso de que nuestro niño, pues, como decía, no pudiese recortar, nosotros lo hacemos. Hasta ahí llegaban los apoyos en ese tiempo, ya, para que igual lo tengan claro, ya no es como se ve en la educación actualmente. Entonces, ¿cierto? Esta declaración de Salamanca habla específicamente sobre la acción en las necesidades educativas especiales, entendiéndose que son ciertas condiciones o patologías, ya que generan, ¿cierto?, que exista una demanda más alta de apoyo, ¿cierto?, en el aula para poder desarrollar las actividades. Se establece el principio de educación inclusiva ya como marco global para la atención a la diversidad de la educación.
Se enfatiza también la importancia de la educación regular para todos los estudiantes, independiente de sus características. También se promueve la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Y acá se busca, ¿cierto?, que nuestros estudiantes tengan acceso a la educación, por ejemplo, como decía, se incorporen a a un aula regular, a un colegio regular, que estén, ¿cierto?, en el mismo espacio con los otros estudiantes, pero aún no estaba asegurada la calidad de esa educación. Ya, si hablamos de esto, pues, fue algo súper positivo, ¿cierto? Que nuestros niños ya no tuviesen que permanecer, por ejemplo, antes como habían dos alternativas solamente, estaba el aula regular y la escuela especial. Ya puede ser que nuestros niños que quizás tenían algún diagnóstico de base, pero no tenían mayores dificultades en cuanto a lo cognitivo, ya de todas formas se les dejaba fuera de la escuela regular porque tenían alguna situación de discapacidad y el colegio no podía atenderlo. Ya, pero desde este momento en adelante, en el 94, se habló de incorporar también a estos niños al aula regular, ya que también se le entregaran, se eliminaran cualquier tipo de barrera para que ellos también pudiesen participar, pero esta participación no estaba asegurada al 100%. Ya, vamos a llegar hasta aquí ahora, por la hora, ya nos vamos a tomar 15 minutitos. Ya 15 minutos, a las 8:15 estamos de vuelta. Vamos a dejar de compartir. Un break cortito, 15 minutitos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Tengo un poco desactualizada mi hora, pero ya, volvemos. Ya, nos quedamos, ¿cierto?, en estos fundamentos internacionales de la educación inclusiva en Chile, viéndolo como estos tratados principales, ¿cierto?, a los que nuestro país se adhirió, ¿cierto?, ratificó y lo tomó como una base para las políticas que se fueron trabajando en nuestro país, para construir, ¿cierto?, lo que hoy llamamos educación inclusiva. Oh, Jovita, sí, comprendo. Ya se le va la conexión. Ya, todo esto, bueno, acá, ¿cierto? Vemos una recopilación de los más relevantes. Ya, hay muchos más, pero para fines de estudio, como siempre, les comento que se guíen solamente por lo que aparece acá. Partimos, ¿cierto?, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, ¿cierto? Y nos quedamos en el 1994, donde nos dice que se establecen, ¿cierto?, estos principios de la educación enfatizado en personas con necesidades educativas especiales, con alguna situación de discapacidad, por ejemplo, ¿ya? Y los anteriores nos hablaban sobre el cuidado, ¿cierto?, de los derechos humanos, la protección de la dignidad de todas las personas. El segundo hablaba sobre la obligación, el compromiso de los estados para, ¿cierto?, facilitar y mejorar la calidad de vida de niños o niñas en situación de discapacidad. Y la última que les acabo de comentar. Continuamos. Posteriormente, ya en el año 2000, ¿cierto? Ya nos actualizamos bastante. Existió el foro, perdón, Foro Consultivo Internacional para la Educación para Todos. Esto fue mucho más reciente y fue tras un análisis desalentador sobre el estado de la educación en el mundo y la repercusión que la economía misma tiene en el desarrollo de la misma. Ya se intenta poner freno al deterioro y falta de intervenciones que caracterizan las políticas educativas en la práctica total de los países del mundo. Ya se vio que la educación, ¿cierto?, no estaba llegando a todas las personas. Ya había mucha deserción escolar, había muchas personas sin ingreso a la educación básica, ¿ya? Y de acuerdo a este foro, nos habla de que son los estados los que deben garantizar, ¿cierto?, que las personas logren poder
poder acceder a esta educación porque va a ser un pilar fundamental para la economía del país mismo. Ya se busca, ¿cierto?, garantizar esta educación básica para niños, jóvenes y adultos. Ya establece objetivos para la mejora y promoción del aprendizaje. Ya comenzó a trabajar a través de políticas que apuntaran a la alfabetización. Ya en ese momento, ¿cierto? Era el estado, era crítico, ¿cierto? La cantidad de personas que no contaban con esta educación básica. El aprender, ¿cierto? A leer, a escribir. Eso fue, desde ahí, ¿cierto? Fue el primer foco que tuvo desde ese punto, desde el 2000 en adelante. Si bien pensamos que no fue hace tanto tiempo, ya en nuestro país también existían muchas personas que aún, ¿cierto?, no tenían acceso a una educación básica donde ellos aprendiesen a leer, a escribir, y esto también iba en desmedro de la economía del país porque tenían mayores dificultades para poder conseguir un trabajo, ¿cierto?, que posteriormente fuera el sustento, ¿cierto?, de su familia y que diera más oportunidad a la familia, y esto mismo, ¿cierto?, va en desmedro de la economía misma del país. También había mucha repercusión del no contar con esta educación, ¿cierto? Se estaban eliminando algunos derechos de las personas en cuanto al ejercer su autonomía. Ya había muchas personas con situaciones donde eran engañadas por otros, ¿cierto? Que los hacían firmar algún tipo de papeles, por ejemplo, donde, ¿cierto?, accedían por una cantidad mínima a entregar terrenos, por ejemplo, se daban todavía ese tipo de situaciones. Y si pensamos en esta convención que es internacional, puso su mirada sobre esos puntos que eran tremendamente importantes. Ya no es posible que ya en el año 2000, ¿cierto?, se siguieran dando ese tipo de situaciones. Por lo tanto, a través de este foro, ¿cierto?, se daba un especial auge a que los países, ¿cierto?, dieran esa educación para las personas, independientes si eran niños, jóvenes o adultos. Ya es un derecho humano básico el que podamos acceder a ese tipo, a la educación básica. Ya en el 2006 existió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a una educación, ¿cierto?, inclusiva o integradora en ese momento, de calidad en todos los niveles del sistema educativo. Acá, ¿cierto? Se habló también de prohibir la discriminación por discapacidad en el ámbito educativo, obligando a los estados a tomar medidas para garantizar esta accesibilidad y adaptación razonable en los entornos educativos. Ya, este tratado internacional protege los derechos y la dignidad de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y destaca, ¿cierto?, la no discriminación y participación de la inclusión. Ya, busca, ¿cierto?, que el aprendizaje se dé no solo en el contexto de educación básica, sino, ¿cierto?, que se brinde la oportunidad de continuar también, de llegar a la educación media en ese momento, ya, y poder incluso, algo que no se hablaba anteriormente, que las personas con discapacidad pudiesen optar a tener estudios superiores. Ya, disculpe. Posteriormente ya estamos, Danila. Hola profesora, buenas tardes. Hola. Una consulta y cuestionamiento. Diga. Hoy por hoy, las personas adultas mayores que viven en el campo, Ujú. sobre todo en los años que usted menciona, no tenían educación de escribir ni leer. Mm. Entonces, por eso que yo pienso que no sé cuándo fue el tema de que no solamente las personas de discapacidad era como este foro.
Ujú. sino que no se interviene en las personas de adulto mayor que no sabían ni leer y, y escribir en el campo cuando se hacían temas de papeles que engañaban a la gente, por ejemplo, porque mucha gente de campo no sabe leer y escribir todavía. Entonces, Claro, así es. claro, es lamentable la situación, pero si bien vemos que este tipo de tratados, ¿cierto?, se empezaron a llevar a cabo, se vio esa necesidad de manera internacional desde el 2000 en adelante, ya pasaron hartos años, ya se buscó también ampliar la cobertura de educación. Ya los países, ¿cierto?, ratificaron, ¿cierto?, se adhirieron a estos tratados, hicieron un compromiso de, ¿cierto?, llevar todos estos puntos a nuestro país, ¿cierto?, o a los países que se hubiesen adherido. Ya ellos firmaron y dijeron, sí, ya, yo me voy a hacer cargo y voy a implementar políticas que vayan apuntadas a este grupo de personas. Ya, y desde tomar, ¿cierto?, esa iniciativa a poder llevarla a cabo, ya ahí puede pasar mucho tiempo. Mañana vamos a ver, ¿cierto?, cómo fue que se fue implementando a lo largo de los años, ya, pero si bien, ¿cierto?, vemos que existe mayor cobertura hoy en día en lo que es en la educación de los más pequeños y educación media, aún queda mucho por hacer. Ya existen programas que son iniciativas particulares, la mayoría, que algunas tienen algún apoyo, subvención, ¿cierto?, de municipalidades, ya que van enfocadas en grupos de adultos, ¿cierto?, para favorecer la lectoescritura. Existen programas, pero no hay como algún centro especialista, ¿cierto?, en este tipo de necesidades, sobre todo en contexto rural. En este momento es una necesidad tremenda aún hoy en día. Ya, si pensamos en nuestros adultos mayores, ¿cierto?, sobre todo en contexto rural, ¿cierto?, aún se siguen dando estas situaciones de que no, de que les dicen que firmen papeles, ¿cierto? Y ellos, ¿cierto?, no cuentan con estabilidades se dejan guiar mucho por las palabras porque, ¿cierto?, es el método que conocen en ese momento. Ya, pero lamentablemente aún, ¿cierto? Todo este plan, ¿cierto? De que llegar a las personas adultas también nos está dando actualmente en el país. Como decía, existen programas que se pueden dar en algún punto, la mayoría son iniciativas particulares o proyectos que se dan en algunas comunas. Ya si alguien presenta un proyecto, se lo tiene que pasar por una etapa y posteriormente, si los municipios inyectan fondos para ese proyecto, se puede llevar a cabo. Son proyectos cortitos, algunos otros más largos, ya, pero depende de cómo esté enfocado. Pero lamentablemente, en cuanto a lo que es protección, ¿cierto?, de nuestros adultos mayores en esas materias, estamos bastante al debe, ya, incluso en la educación superior. Ya, si estamos viendo, ¿cierto?, que ahora hablamos de educación inclusiva, se ve en educación básica y media, como les había comentado mayormente, pero en educación inclusiva aún queda mucho por hacer, perdón, en educación superior queda mucho por hacer todavía. La mayor parte de las iniciativas que se realizan en educación superior son realizadas por el establecimiento mismo, por particulares, ya por la universidad, por el instituto. Y aún, ¿cierto? Nos falta mucha población a la que llegar. Eso es lo que se apunta también. En este momento, ¿cierto? Se busca asegurar, pero recién es para las generaciones futuras. Ya, lamentablemente, las generaciones anteriores, ¿cierto?, están siendo muy desatendidas por este sistema. Ya, eso sería mi acotación en este momento. Ya, es lamentable. Posteriormente, ya estamos en el 2015. Ya, en el 2015 existe una directriz que es guiada por la UNESCO. Ya, la UNESCO es una institución, ¿cierto?, bastante grande y poderosa que tiene mucho peso a nivel internacional. Ya, y la UNESCO, ¿cierto?, es una organización ya que es de carácter mundial
pero tienen esta división que es exclusiva para la educación. Ya tiene varias ramas, apunta a distintos grupos sociales, a distintas áreas que ve, pero en específico tiene ¿cierto? Una rama que va directo a la educación. Y esto ya en el 2015 nos dice una directriz, ¿cierto? Es proporcionar un marco conceptual y práctico para la implementación de la educación inclusiva en los sistemas educativos. Ya aquí sí ya estamos hablando derechamente de inclusión en la educación. Anteriormente hablábamos de integración, ¿cierto? Algún tipo de... Habían algunas políticas que también se implementaron acá que no lograron el 100% de resultado, ahora tampoco estamos al 100%, ya, para que lo tengamos claro, pero avanzamos mucho más respecto a las primeras políticas que se habían implementado. Ya, ofrecen recomendaciones para la creación de entornos educativos inclusivos. Y acá se está hablando ya derechamente de lo que podemos ver más comúnmente el día de hoy. Ya se nombran estrategias, recomendaciones para, ¿cierto?, adaptar nuestro sistema educativo ya de nuestro país. Se ofrece a manera internacional algunas estrategias, como adaptar el currículum, ¿cierto? Este currículum que nosotros conocemos con las asignaturas, los objetivos a cumplir, ya, y la formación de docentes en educación inclusiva. Ya se busca que los países, ¿cierto?, pongan mayor énfasis en capacitar a sus profesionales. Ya, esas son las bases, ¿cierto?, que va a tener este entorno inclusivo. Ya, si vamos a trabajar la inclusión, ya vamos a comenzar ¿cómo? Ya, por una parte, adaptando el espacio físico, pero también las personas que se desempeñan en esa comunidad educativa tienen que tener herramientas suficientes. Como podemos ver hasta el día de hoy, ¿cierto? Todavía está ese foco, ¿cierto?, sigue creciendo. Aún la necesidad, ¿cierto?, de continuar, ¿cierto?, capacitando a nuestros profesionales, ya es algo que se tiene que hacer con urgencia. Siempre van habiendo necesidad de capacitación para nuestros profesionales. Ya siempre van cambiando también las políticas en en ese sentido y las exigencias que también deben tener. Todo se va adaptando con el tiempo, ya. Todo lo que son estrategias también. Entonces, esa necesidad continúa hasta el día de hoy. También, ¿cierto?, se enfatiza la importancia de la participación de todos los actores involucrados en esta educación inclusiva. Ya no solamente que vaya a ser el director del colegio, el sostenedor, sino que también hay una parte muy importante que si bien la construyen los profesionales, también hay una parte súper importante que la construye la sociedad misma, como por ejemplo la familia, los padres que estén, ¿cierto?, presentes en este proceso para transformar nuestro sistema educativo en un sistema realmente inclusivo. Eh, Convencido, ¿cierto?, de que la riqueza personal genera riqueza al país, ya como en el primer punto, esta tiene lugar a través de la educación y el desarrollo humano, ya con avance, ¿cierto?, en los derechos reales. Ya, esto recién va a producir, ¿cierto?, el fruto de todas estas acciones que se van a llevar a cabo, va a traer ciertos beneficios económicos para el país y también va a permitir que las personas, ¿cierto?, puedan ejercer sus derechos de manera mucho más libre y a futuro producir un cambio social. Lo que les decía, ¿cierto? Si a nosotros en nuestra generación hubiésemos tenido esta posibilidad, ¿cierto?, de compartir de manera igual con nuestros pares, con o sin alguna situación de discapacidad, ¿cierto? Si se hubiesen dado metodologías mucho más abiertas, donde hubiéramos desarrollado también otro tipo de habilidades, si pensamos en los niños de ahora y en los niños que fuimos nosotros, vemos que hay mucha diferencia en cuanto eh, a cuánto todo lo que es que lo que es ahora nuestra sociedad, ¿cierto? Nosotros nos criamos con un modelo que era mucho más estructurado, donde veíamos mucha discriminación, donde era normal reírse de los demás en muchas ocasiones. Y a medida que fue avanzando el tiempo, vimos que eso fue cambiando. Desde la misma censura que se da en los programas de televisión, ¿cierto? Donde se reían de alguna característica que tuviese alguna persona,
Ya eso hoy en día ya es mal mirado, ya no vemos que nuestra sociedad, ¿cierto?, cambió en algún punto. Y también se buscó llevar eso a las aulas, que nuestros niños, ¿cierto?, participaran con otros por igual. ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Cierto? Si nuestro establecimiento y nuestros profesionales ya se están capacitando para recibir y atender esas necesidades, nuestro colegio está preparado para atender, ¿cierto?, las características de nuestros estudiantes. ¿Por qué tendríamos que dejar fuera a alguien que tuviese alguna situación de discapacidad? ¿Cierto? Se busca que esa participación sea igualitaria. ¿Ya? Y por eso ahora vemos, ¿cierto?, que nuestros estudiantes tienen otra actitud. Muchas veces podemos ver a niños que ellos mismos, ¿cierto?, le dicen a sus padres, papá, no estamos, te estás refiriendo en malas palabras a ciertas personas, ya por sus características, ya nuestros propios niños están poniendo censura a los adultos que aún están con ese modelo social antiguo. Ya, eso claramente va a ser muy favorable, porque cuando nuestros niños, ¿cierto?, sean más grandes, van a entregar ese tipo de valores actuales, ¿cierto?, a la nueva generación. Así vamos, ¿cierto?, transformando, ¿cierto?, y quitando esa discriminación que existió en algún momento y que estuvo muy presente, ¿ya? Y al menos yo creo que la mayoría nos tocó evidenciar alguna situación de ese tipo, donde hubiesen algún tipo, por ejemplo, de burla o exclusión de algún compañero por alguna característica física o social, ¿ya? A mí al menos me tocó evidenciarlo. Y claro, uno en ese momento que es pequeño no lo ve no lo ve tan terrible porque la sociedad misma, ¿cierto?, tiene ese pensamiento. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y nuestro sistema educativo se fue modificando, se fue adaptando, ahí recién nos dimos cuenta, dijimos, no, pero eso era discriminación, ya eso era, estábamos dejando afuera a nuestro compañero por tener una religión distinta. Si lo vemos así ahora, va a ser totalmente grave lo que ocurrió cuando éramos más pequeños, pero en ese momento estaba normalizado en la sociedad. Entonces, ¿cierto? Se acuerda impulsar esta educación como generadora de estos procesos, ya que más adelante, ¿cierto? La economía del país iba a surgir, que íbamos a tener mayores herramientas, que íbamos a estar todos mucho más preparados y adaptados y también íbamos a ser iguales a nuestros pares. Estos son algunos de los principales fundamentos internacionales que han influido al desarrollo de la educación inclusiva en nuestro país. ¿Ya? No son los únicos, como les había dicho, pero son uno de los más importantes. Se reconoce la necesidad de realizar intervenciones en materia educativa para extender la educación básica, así también fortalecer la educación superior. ¿Ya? También, ¿cierto? Aumentar la investigación científica y tecnológica, eso nos va a llevar, ¿cierto?, a un desarrollo autónomo de todos los países. Si trabajamos primeramente la educación básica, que todos o la mayoría, ¿cierto?, de nosotros tengamos acceso a esta educación básica o educación media, ¿cierto? Ya que sea garantizada para todos. Ya también, ¿cierto? Vamos a ir trabajando en ir construyendo, ¿cierto?, mayores niveles educativos, que podamos alcanzar eh, ya primeramente finalizar, ¿cierto?, nuestra educación media, quizás continuar nuestros estudios, porque las herramientas, ¿cierto?, deben estar brindadas ya por el país. Y esto nos va a llevar, ¿cierto?, a este desarrollo autónomo de todos los países. Ya nuestras generaciones nuevas van a ir renovando esta generación y cada vez vamos a ir, ¿cierto?, eliminando como por ejemplo algún tema que estuvo muy arraigado, por ejemplo, que muchos niños quedaban fuera del sistema porque el sistema no estaba preparado para recibirlos, por ejemplo, ¿cierto? Comprendiendo que la educación es capaz de ayudar a garantizar al mundo, a garantizar un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, ya que contribuya, ¿cierto?, a este progreso social, económico, cultural y a la tolerancia y cooperación, reconociendo también la necesidad de dar a las generaciones presentes y a las que vengan una visión mucho más amplia y renovando el compromiso con la educación básica para todos. Como lo habíamos comentado, ¿cierto?,
que se busque garantizar esta educación, que no solamente sea que no sea un privilegio que solamente puedan optar algunos. Aún hoy en día existen muchos colegios que, por ejemplo, por encontrarse muy lejos del contexto urbano, ya nuestros niños no tienen acceso a él. Y la mayoría también son establecimientos que son multigrado y que, por ejemplo, donde los niños comparten una aula común con estudiantes de otras edades o de otros cursos y también los profesionales, la mayoría son unidocentes. Tenemos un profesor, ¿cierto?, para un grupo de 6 estudiantes ya de distintas edades que comparten en la misma aula. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Es la oportunidad, ¿cierto?, que tienen nuestros niños que quizás en algún momento no existía. ¿Ya? Y con el tiempo también se va a ir dando mayores oportunidades para que nuestros pequeños también puedan ir aprendiendo, ¿cierto?, accediendo a este tipo de educación. La educación inclusiva se basa en esta idea fundamental, ¿cierto?, de que todos los estudiantes, independientes de sus características o necesidades, tienen derecho a una educación de calidad, ¿cierto?, que les permita alcanzar su máximo potencial. Ya. Y esta visión contrasta con el modelo educativo tradicional, lo que veíamos anteriormente, que el modelo tradicional, ¿cierto? Que era que los estudiantes, ¿cierto? Eran, si es que tenían la posibilidad de ingresar a un establecimiento por la cantidad, ¿cierto? Por la cantidad de cupos que habían y la cantidad de exigencias, el mismo estudiante tenía que adaptarse, ¿cierto? Al modelo educativo. Ya, eso es lo que se veía en esta escuela mucho más tradicional. Y finalmente terminaba segregando, ¿cierto? Terminaba separando a nuestros estudiantes con alguna situación de discapacidad, por ejemplo, o enviándolo a escuelas especiales, ¿ya? Pero en realidad, ¿cierto? El estudiante podía perfectamente pertenecer a una escuela regular. Ya, quizás su limitante era solamente física, no era necesario, ¿cierto?, que estuviese en otro tipo de establecimiento. Pero anteriormente, ¿cierto?, ocurría que no quedaba otra alternativa que incluir a nuestro estudiante, postular a una escuela especial, porque la escuela regular no nos estaban dando el cupo. No significa que la escuela especial sea algo malo, algo negativo, sino que está mucho más enfocada en otro tipo de necesidades. El modelo educativo es muy distinto. Eso igual lo vamos a ver con mayor detalle. El currículum que se entrega en ese tipo de establecimiento es distinto al que se entrega en el aula regular. Ya no significa que sea Ya no significa que sea algo malo, pero es acorde, ¿cierto?, al tipo de estudiantes que requieren ese tipo de establecimientos. No va a ser para todos tampoco. Sobre los fundamentos de la educación inclusiva se va a basar en los siguientes conceptos. Ya, en valorar la diversidad, ¿cierto? Que todos los estudiantes, con sus distintos estilos de aprendizaje, ritmos, desarrollo y experiencia, ¿cierto?, aportan algo único en el aula. Ya se valora esa diferencia que tengan nuestros estudiantes, ya los hace únicos. En cuanto al respeto por las diferencias, implica, ¿cierto?, respetar todo tipo de individualidad que tenga cada uno de nuestros estudiantes, tratando de crear un ambiente escolar donde todos se sientan valorados, ¿cierto?, aceptados y respetados, independiente de las características que tenga cada uno. Sobre la igualdad de oportunidades, ya implica, ¿cierto?, eliminar todo tipo de barreras que puedan existir, que puedan impedir el acceso y la participación de algunos estudiantes, como por ejemplo discriminación, falta de recursos o que se estén entregando los contenidos con una metodología de enseñanza que no logre ser comprendida con nuestros estudiantes. Si pensamos, voy a poner mucho el ejemplo de características de estudiantes con autismo. Ya, si pensamos en la metodología que se está entregando a un estudiante con autismo, ya que le va a favorecer mucho más el aprendizaje en cuanto a lo visual. Y se está entregando todo de manera oral. Ya los contenidos se están entregando con un lenguaje que es quizás
Son muchas palabras, no es tan concreto, tiene mucha, ya todas las instrucciones que se están dando no son acordes, ¿cierto?, al estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya claramente se estaría quitando la oportunidad de participación, se estaría disminuyendo para ese estudiante en particular. ¿Por qué? Porque si se le entregase el mismo contenido con un lenguaje mucho más claro, mucho más preciso o de manera escrita, nuestro estudiante no tendría ninguna dificultad si la instrucción es clara en poder realizarlo. Pero si se está entregando todo de una manera muy ambigua, ya de un lenguaje que no es tan explícito, nuestro estudiante va a tener claras dificultades. Entonces, otro concepto sería esta atención a la diversidad. Ya, la inclusión, ¿cierto? No significa tratar a todos los estudiantes de la misma manera. Ya se trata, bueno, dar igualdad de oportunidades, sí, pero no tratarlos igual porque perdón, porque se sabe que las necesidades no van a ser las mismas. Van a haber necesidades que van a ser muy específicas para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esta atención a la diversidad considera también apoyos específicos para la característica de mi estudiante que, por ejemplo, tiene más dificultad en cuanto a comprender las instrucciones orales. Ya, Cecilia, no se preocupe. Ya, y la participación de todos también es un aspecto de esta educación inclusiva. Participación activa de todos nos dice que se promueve la participación de todos los miembros de esta comunidad. ¿Ya? Se trata de crear un entorno colaborativo donde todos contribuyen al aprendizaje y bienestar de todos los estudiantes. Ya, como había dicho, no solamente los profesores, las personas que están ahí, ¿cierto? Todos los días con nuestros niños, también se busca que se implique la familia misma, ¿cierto? Otros actores que son cercanos a la comunidad también. Y la responsabilidad compartida, ¿cierto? Todo lo que es el desarrollo de esta educación inclusiva, el desarrollo y el progreso, ¿cierto? De esta educación inclusiva, el cómo vaya variando ya no va a ser responsabilidad solamente del sostenedor del establecimiento. Si bien recae mucho, ¿cierto? Mucho peso sobre sus hombros, ya se debe trabajar en conjunto. Autoridad educativa, docente, los padres, toda la sociedad en conjunto, ¿cierto? Debe poner algún grano de arena porque para poder, ¿cierto? Transformar finalmente este sistema educativo y llevarlo a lo que es esta este sistema, ¿cierto? Que va a proveer, ¿cierto? Otra mirada a nuestros estudiantes. Sobre los principios de esta educación inclusiva, en base a ciertos estos fundamentos anteriormente mencionados, tenemos estos que aparecen aquí, que son por un lado la equidad, equidad, perdón, donde todos los estudiantes tienen este derecho a la educación de calidad, independiente de las características o necesidades, el acceso, que no existan barreras de inclusión para participar, la participación, ya todos deben participar de una manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el éxito, ya el establecimiento educacional, ¿cierto? Tiene que brindar la oportunidad de que cada uno de nuestros estudiantes alcance su máximo potencial. La personalización, todos los procesos, metodología deben adaptarse a las necesidades de cada uno de los estudiantes. La metodología es cómo se entregan esos contenidos. Colaboración, ya sabíamos que todos deben colaborar, ¿cierto? No solamente los estudiantes deben colaborar para tener una escuela inclusiva, ya es parte de todos. El apoyo, ya todos deben recibir algún tipo de apoyo, ¿cierto? De acuerdo a sus necesidades para poder alcanzar estas metas y el respeto a la diversidad, como lo dice su nombre, toda diversidad debe ser valorada y respetada. Ya me faltó ahí un concepto que era la responsabilidad compartida, pero lo dice su nombre.
La implementación, ¿cierto?, de esta educación inclusiva va a requerir del compromiso continuo de toda la sociedad y de todos estos sectores de la sociedad. Ya, porque, ¿cierto? Si nuestras políticas no nos dicen que tenemos que implementar ciertas medidas dentro del aula, si no están reguladas, ¿cierto? No podríamos realizar este tipo de cambios que se requieren para poder progresar en esta educación. Ya, entonces, ¿cierto? Primeramente, por parte del Estado, debe haber, ¿cierto? Debe haber debe darnos este primer paso. Posteriormente, ¿cierto? Las mismas personas que trabajan en el establecimiento deben estar, ¿cierto?, de acuerdo, independiente si la política, ¿cierto?, nos obliga a realizar algún tipo de acciones para favorecer la inclusión. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, colaborar entre todos los profesionales, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Nuestros estudiantes también, ¿cierto? Si estamos pensando en un establecimiento que incorpora recién un programa PIE, ya van a llegar estudiantes nuevos que tengan algún tipo de necesidad que no va a ser a lo que estamos acostumbrados. Nosotros como estudiantes también, ¿cierto? Tenemos que favorecer que todos, independientes, o cuando ingresa algún estudiante nuevo, con o sin discapacidad, ¿cierto? Nosotros también somos partícipes de ese cambio, de que ellos se sientan de poder apoyar algún tipo de necesidad que tenga nuestro compañero, ya de ser más receptivo. También, ¿cierto? La familia como tal. Si nuestra familia están todas al tanto de lo que está ocurriendo en ese establecimiento, ya también van a brindar una mirada, ¿cierto? Nos van a decir, podríamos hacer tal cosa, o esto no se está haciendo bien, podríamos modificarlo. El proceso, ¿cierto?, implica cambios profundos en el sistema educativo, ya en todo sentido, en cuanto a la práctica docente como tal y a la mentalidad de la comunidad. Sin embargo, ¿cierto? Estos beneficios de la educación inclusiva son invaluables, ya que permite, ¿cierto?, modificar esta sociedad y que sea mucho más respetuosa a la diversidad. Sobre los objetivos, ya esto ustedes lo pueden visualizar, Danila, Una consulta, profesora. dígame. Sí, una consulta. El, el déficit atencional es en base a la inclusión también va como una condición en el aula. Es déficit de atención, trastorno de atención con o sin hiperactividad. Sería Sí, ese, sí, sí. Igual, eso lo vamos a revisar cuando veamos las necesidades educativas especiales. Vamos a ver algunos tipos de diagnósticos ya, que se atienden en el aula. Hay ya. algunos que ingresan al programa PIE y hay otros que probablemente no ingresan, pero cierto, también reciben un apoyo. Ya, eso lo vamos a comentar igual más Ah, adelante con claro. más detalle, ya, porque igual Ok, es súper extenso. ya. Eso quería. Ya, Danila, nos queda pendiente entonces, Claro, las ya, vamos a ver eso. más adelante. Gracias. Ya. Entonces, ¿cierto? Ya finalizando, ¿cierto? Tenemos estos objetivos de la escuela inclusiva. Ya esto ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? No hay mucho que decir porque ya lo hemos comentado la mayoría, ¿cierto? Uno de los objetivos importantes de esta escuela inclusiva es promover, ¿cierto? Esta serie de capacidades y apropiación de determinados contenidos culturales, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan integrarse a este medio sociocultural, favorecer igualdad de oportunidades, proporcionar esta educación que va a ser mucho más personalizada. Ya, si pensamos en que va a ser de tal forma, estamos comparándolo con el modelo educativo anterior. Siempre buscar la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos, ¿cierto? Esta coordinación entre nuestro barrio, entre nuestra familia, entre nuestros medios más cercanos con los que comparten nuestros estudiantes. También promover esta interacción entre instituciones para que la inclusión sea real, ¿cierto? En el mundo del trabajo y la sociedad, no solamente quedarnos en que la inclusión se va a dar en nuestra escuela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensamos que también, ¿cierto? Hay ciertos programas
que están apuntados en beneficio de nuestro establecimiento, ya también hay acciones que se pueden desarrollar en la comunidad misma, pero fuera. Ya, por ejemplo, no están numeradas las páginas. Ya después voy a hacer una información al final sobre eso. Ya, entonces, ¿cierto? Para que la inclusión sea real, ¿cierto? Se debe concientizar también a la administración pública como entidades privadas para flexibilizar esta estructura educativa. Si bien hay políticas que van directo a normar, ¿cierto?, los establecimientos educacionales que tienen algún tipo de subvención total o parcial del Estado, hay establecimientos que son totalmente privados. En esos establecimientos hay algunas políticas que aplican directamente. Ya no es que nadie fiscaliza las escuelas que son totalmente privadas, ya, pero no todas las políticas van a apuntar a ese colegio como tal. Eso también lo tenemos que ver en detalle, ¿ya? E impulsar esta democracia y justicia, favoreciendo el derecho de los niños y niñas, ¿ya? Eso es de la UNICEF, y desarrollar esta estrategia de intervención y medidas de apoyo para detectar y atender las necesidades y características personales de cada uno de nuestros alumnos. Ya, y finalmente, respecto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad, tenemos que este principio de educación inclusiva alude fundamentalmente al respeto y reconocimiento de la diferencia, ¿cierto?, de los escolares para orientar estas acciones y atender, ¿cierto?, esta cultura pedagógica de la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio de educación inclusiva ya es más que nada un resumen, ¿cierto?, de lo anterior. Ya reconoce que existen diferencias entre todos sus participantes, entre todos sus estudiantes, ¿ya? Pero el foco está, ¿cierto?, en poder conocer, ¿cierto?, y poder adaptarse, para poder tomar acciones para atender, ¿cierto?, este sinnúmero, ¿cierto?, de necesidades que se pueden dar en el aula. Ya nuestro establecimiento, ¿cierto?, siempre va a respetar la diversidad bajo este enfoque. Ya no es que uno por no adaptarse al colegio va a tener uno el problema. Ya el colegio no me está dando las herramientas para que yo, ¿cierto?, logre sacar mi máximo potencial. El reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal, que es algo irrenunciable, y como un derecho del individuo que ha de ser contemplado y alentado en la escuela. Ya todas nuestras diferencias, el ser distinto, ¿cierto? No va a ser algo negativo bajo este modelo, sino que, ¿cierto? Va a ser algo en lo que no podemos dejar atrás. Ya no es que nosotros vayamos a cambiar para poder adaptarnos. Ya todo esto va a suponer un salto cualitativo, ¿cierto? Que supera modelos anteriores. Ya, anteriormente, ¿cierto? El modelo educativo era mucho, todas las personas, ¿cierto? Debían acoplarse, ¿cierto? Ser casi iguales, ¿ya? Generando, ¿cierto? Un montón de individuos que no tuviesen una identidad propia prácticamente. Ya, igual es un poco radical lo que dice acá, pero el sistema educativo anterior, ¿cierto? No nos dejaba mucho, no nos daba mucha opción, ¿cierto? De que nosotros pudiésemos expresar nuestras individualidades o que teníamos que adaptarnos, sí o sí, para poder, ¿cierto?, pasar de curso, para poder cumplir con los estándares de ese momento. Y hasta aquí hemos llegado. No se vayan porque voy a pasar la lista y mientras la paso, voy a aprovechar de comentar lo que me habían consultado por el chat. Ya, si bien mejor lo voy a explicar al tiro. Si bien el documento no tiene marcadas las páginas como tal de donde llega cada módulo, estratégicamente está dividido en 8. Ya está dividido en 8 porque cuando ustedes visualizan el cronograma y el documento, hay 8 temas en total. Uy, no sé qué pasó que no lo pude compartir. Ya. Desconozco qué ocurrió, pero no les puedo compartir el cronograma. No sé si
Ya, lo que sucede es como son 8 temas, son 2 temas por prueba. Por lo tanto, independiente de que no esté la página en este momento de cada hoja, ya la clase 1 es todo lo que dice módulo 1 ya en el documento. Es súper fácil de reconocer. La clase 2 módulo 2 así de simple. Ya como son 8 módulos en total, están divididos un módulo por clase. Y para evaluación, ¿cierto? El 1 y 2 el 3 y el 4 ya 5 y 6 7 y 8. Ya no sé si quedan dudas, de todas formas les voy a compartir esta imagen. Ya si no se las envío, me lo recuerdan, por favor. Ya para que ustedes igual la puedan revisar con tiempo y no haya confusión en cuanto a lo que es las evaluaciones, los temas que van ahí. Dicho lo anterior, voy a pasar la asistencia. Todavía nos queda un minutito. No tengo acceso a la pantalla, así que si alguien me habla y no alcanzo a visualizarlo, me avisan, por favor. Emerson Aceitón. Emerson, Presente, profesora. gracias, Emerson. Nicole Presente, Aravena. profesora. Nicole, Presente, profe. gracias, Nicole. Karen Barraza. Karen Barraza. Jovita, Jovita estaba presente. Tenía problemas de conectividad, pero ya está presente, Jovita. Sí, Ya, presente. sí, Jovita. Natalie Berríos. Natalie. Alejandra Buchalao. Presente. Gracias, Alejandra. Danila Buchanán. Danila igual estaba presente. Sí, quería hacer una consulta, profesora. ¿Se acuerda que le dije Ya. de las inasistencias mías de 3 días? Para que la pueda Eh, revisar. si me envió un mensaje, la corregí, porque corregí 2, pero no recuerdo en este momento. Lo voy a revisar. Si no me envió Ya. un mensaje, me lo recuerda, por favor. Ya la puedo Sí, porque revisar, ese no hay tiempo problema. estaba enfermita. Ya, ok, Yo gracias. rectifiqué 2 asistencias, pero una es de luz Ujú. y la otra no recuerdo en este momento, no tengo acceso al chat. La rectifiqué, pero parece que no la avisé. Me disculpo por eso, ya así que lo voy a verificar. No, no hay problema. Sí, la Ya. cosa es que se solucione. Sí, Danila, Gracias. me parece que ya lo voy a verificar, no se preocupe. Claudia Castillo, Claudia. Marilyn Catalán, Presente, profesora. gracias Marilyn. Karina Serpa, Karina. Tamara Epul, Natalie Escalante, Presente, profesora. gracias Natalie. Nicole Flores, Nicole Flores. Luz Flores Romero, Luz Presente, Flores, profesora. gracias Luz. Yarixa Galleguillos, Presente, profesora. gracias. Cecilia Godoy, Presente. gracias Cecilia. Eugenia Gómez, Presente, profe. Eugenia, gracias. Ingrid Gutiérrez, Ingrid. Victoria Enríquez, Victoria Enríquez. Valeria Jara, Presente, profe. gracias. Luz Karime, Presente, profesora. gracias. Nicole Martínez,
Presente, profesora. Gracias, Nicole. Ariana Mendoza. Ariana. Andrea Moreno. Andrea Moreno. Sí, Andrea. presente. Andrea Moreno. Sí, Ah, hola. gracias. Se escuchaba muy bajito. Sí, Y ahora sí. ah, ya, Sara, Sara ya. Muñoz. Sara. Un momento, por favor. Vamos a la siguiente. Roxana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Roxana. Valesca Presente, Olivero. profe. Valesca Olivero. Pamela Órdenes. Cristina Oyarzún. Presente, profesora, buenas noches, gracias. Gracias, Cristina. Geraldine Paredes. Geraldine. Valeria Pizarro. Presente, Valeria. profesora. Gracias, Valeria. Cecilia Ponce. Presente. Cecilia. Presente, profe. Por Gracias. acá. Presente. Y Cecilia Ramírez. Cecilia Ramírez creo que estaba con problemas de conexión. Sí, ella fue la que la avisó por el chat, Ah, ya, profe. sí, ya, ya. Tenemos las dos Cecilias. Gracias. Francisca Retamal. Francisca Retamal. Luis Torres. Danisa Videla. Danisa. Y Carolina Vildoso. Presente. Gracias, Carolina. ¿Alguien no nombré? ¿No? Ya. Recomendación, siempre revisar su asistencia. Ya, si no hay Victoria Enríquez, ya lo voy a revisar inmediatamente, Victoria. Ya. Entonces, ya si no hay más consultas, ya nos podemos retirar. Que descansen y que tengan una excelente semana. Nos vemos el día jueves. Ya les voy a compartir el cronograma en el grupo también. Lo voy a enviar enseguida para que lo tengan y puedan visualizar, ¿cierto? El tema de las evaluaciones. Que estén muy bien, que descansen. Chao, chao. Buenas noches, profe. Que esté bien. Buenas Buenas noches. noches, Buenas profesora. noches, profesora. Chao, que estén súper bien. Chao, chao. Que amanezcan bien todos. Cuídense. Cuídense harto. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Igual usted.